Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior analizábamos cómo Hegel de alguna u otra manera defiende la fe frente a la ilustración y presenta una perspectiva desde la fe en donde hace parecer superficiales los argumentos de la ilustración en contra de esta. En este capítulo vamos a continuar con el apartado beta, los principios positivos de la ilustración. Es así como la ilustración se da a experimentar a la fe. Se presenta bajo este feo aspecto precisamente porque en relación con otro se asigna una realidad negativa, o se presenta como lo contrario de sí misma. Pero la pura intelección y la intención deben asignarse necesariamente este comportamiento, puesto que es su realización. O sea que el chiste de la ilustración, como la está manejando Hegel ahorita, es precisamente esta cuestión de que solo fijarnos en lo sensible, ¿no? Porque entonces no podemos atribuir esencias que no podemos comprobar. Ajá, parecería ser que el aspecto positivo de la ilustración radica en esta determinación negativa. Su aspecto positivo es su negatividad al prejuicio y superstición, dice Hegel. A final de cuentas es como negar aquellos monstruos que se había creado la intelección desde la idea, me parece, de Dios, y poner como una tabla rasa, empezar de cero y partir de lo individual, de lo sensible, de lo concreto. Pues me parece que hasta cierto punto es claro el argumento de Hegel ahí, sobre todo que ya habíamos hablado de algunos de estos conceptos anteriormente, solamente pues enfatizar esta situación, en qué radica la verdad de la ilustración. Parecería ser que en la ilustración misma, toda vez que la ilustración es una lucha contra el prejuicio, contra la superstición, contra todo lo que sean falsas imágenes o ídolos que los hombres se han construido para sí. Entonces, en resumen, Hegel había hablado de la ilustración o del objeto de la ilustración en negativo. Estaba vacía de un contenido porque el contenido que teníamos hasta ahora le correspondía a la fe. Y entonces, dice Hegel, ya que nos damos cuenta de eso, pues entonces como que ¿para qué la ilustración? Entonces hay que verlo en positivo, ¿qué es lo que sí tiene? Y es como llegamos a estos contenidos que son totalmente concretos, porque si nos ponemos a generalizar, terminamos con todos los objetos de la superstición y de la fe. Quitando el error de esas generalizaciones, ya nos quedamos con cosas concretas. Frente a esta esencia vacía está, como segundo momento de la verdad positiva de la ilustración, la singularidad en general. La singularidad excluida de una esencia absoluta, la de la conciencia y de todo ser, como absoluto ser en y para sí. Entonces la ilustración llega a la conclusión de que solo la certeza sensible nos habla de cosas reales, pero toda la parte de antes, de cuando inicia ese párrafo, no le entendí muy bien. Pues básicamente es lo mismo, lo que tú estás comentando de hecho ahorita, que regresamos a la certeza sensible y esa certeza sensible se traduce en términos de materialismo, negador de toda otra realidad que no sea la material. Recordemos que para ese momento hay como un regreso al ateísmo más materialista que después va a retomar los autores del siglo siguiente, del siglo XIX, como Marx. Marx se inspira mucho en ilustrados de esta época del siglo XVIII franceses que van a negar toda noción de trascendencia, que van a negar toda religión y solamente se quedan con el aspecto material, el aspecto sensible. Vamos, que no hay otra realidad más que la realidad material y social a la cual nos enfrentamos. Y por eso, desde la terminología de Hegel, me parece que estamos llegando a un estadio de conciencia que ya habíamos recorrido,
y ese estadio de conciencia pues es de los primeros, que es la certeza sensible. Este regresar a la certeza sensible de alguna u otra manera no es igual que el primer estadio, porque dice que ya lo ha experimentado como resultado. Esto es que antes le llegaba inmediatamente y ahora como que ya hizo todo un recorrido para llegar a decir que solamente es real lo que es material, lo que es tangible, lo que es sensible. Pero cuando dice, esta nulidad de todo lo que va más allá de la certeza sensible solo es ciertamente una prueba negativa de esta verdad, pero no es capaz de ninguna otra, yo lo entendería como que hay una crítica de decir, bueno, es que a final de cuentas, aunque sea una prueba negativa, es decir, no tenemos certeza sensible de cosas más allá de la certeza sensible, se vuelve a final de cuentas como que la única conclusión a la que llega la ilustración hasta este momento. Sí, claro, de hecho ese es un punto ahí clave de lo que habría que discutir con respecto a cómo se puede argumentar a favor de la existencia de lo metafísico, en el sentido filosófico, pero también en un sentido casi etimológico de la palabra. ¿Cómo nosotros podemos afirmar que existe algo que no, como bien tú lo estás diciendo, que no se puede captar sensiblemente? Porque entonces aquí entramos al problema de que ¿quién tiene la obligación de argumentar a favor de Dios? ¿El ateo o el creyente? Desde esta lógica ilustrada, el ateo no tiene nada que decir, en el sentido de que no puede ni siquiera argumentar acerca de algo que no está percibiendo y por ende no es real, ni aquello que no se puede manifestar físicamente, naturalmente. Entonces solamente es real aquello que es captado sensiblemente. Todo lo demás, quien debería de probarlo es el otro, pero el otro es más allá de lo natural. Por eso me parece que se pudiera hablar, como tú dices, de cierta crítica o de cierta nulidad desde la perspectiva del ilustrado. Y en estos tiempos de Hegel ya existía el término positivismo. Ya se me olvidaron mis clases de historia de la filosofía. No, porque el positivismo es posterior en Francia, siglo XIX, con Augusto Comte. De hecho, lo que hay sí es como un tipo de surgimiento de ciencia contemporánea, precisamente desde autores ilustrados y sobre todo enciclopedistas, que de alguna u otra manera ya están poniendo las bases de lo que será la reinterpretación del método científico, y la ciencia está tomando el papel que antes ocupaba la filosofía. Ya desde autores como Leibniz y Newton hay este tránsito, pudiéramos decirlo así, de la ciencia física sobre todo. Pero vamos, la filosofía que va a ser una reflexión filosófica en torno a la ciencia y va a determinar que ese es el único criterio de verdad, se va a desarrollar todavía un siglo posterior con Augusto Comte. Pero imagínate entonces el genio de Hegel que desde ahorita le está criticando a la ilustración una actitud positivista cuando todavía no existe el positivismo. Bueno, en este caso muy adelantado a su época porque ya se le adelantó hasta a sus críticos. Y dicho sea de paso, el positivismo y el neopositivismo van a estar muy en contra de este tipo de filosofías que asumen un conocimiento de lo absoluto y por ende asumirían que están afirmando algo de lo cual no se puede afirmar absolutamente nada. De allí que después haya como esta gran separación de dos escuelas o de dos tendencias, tradiciones, mejor dicho, filosóficas, como pueden ser la analítica en Estados Unidos, en Inglaterra y demás, en el mundo anglosajón, y la tradición continental. Hegel tiene una clara herencia, o mejor dicho, es la base de la escuela o de la tradición continental, y sus contrarios serían autores como Russell, autores como Wittgenstein primero y otros más. Por último, el tercer momento de la verdad de la ilustración es el comportamiento de las esencias singulares ante la esencia absoluta, la relación entre los dos primeros momentos. Hace Hegel aquí como una amalgama de la metafísica tomista o bueno, análoga y luego el empirismo, ¿no? Pues un poco, sí, y sobre todo relacionándolo con el tema de el comportamiento, porque me parece que de nuevo estamos hablando de cómo al retomar las dos figuras anteriores, o más que las figuras anteriores, al retomar las concepciones de la mente ilustrada, de ello deriva esta cuestión del comportamiento, de que vas a destruir todos los ídolos, que ya no vas a ser sumiso y demás. Entonces, ¿qué te queda? Bueno, pues te queda como una mezcla de ser en sí y de ser para sí. ¿En qué sentido? De que pues tú ya no eres en relación a Dios porque la idea de divinidad como que se perdió
y solamente te quedas con tu noción de finitud. Pero al mismo tiempo, esa idea o el espíritu absoluto se manifiesta en las cosas sensibles. Hegel parece decir que el espíritu absoluto se sostiene, digamos, de la certeza, no de la certeza, sino de las cosas que podemos percibir gracias a nuestra certeza sensible. Sí, acá me queda esta idea o esta interpretación de que si habíamos dicho que en una figura anterior, que es una figura religiosa, porque estábamos hablando desde la fe, y desde la fe, pues Dios es lo absoluto y hay una conciencia religiosa que se acerca a esta divinidad. Esta relación configura sigmas lo que es lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno? Lo que Dios mande, ¿qué es lo malo? Lo que Dios prohíbe. Pero cuando quitas a Dios, cuando solamente te quedas con lo sensible de la conciencia y dices, pues solamente soy yo en mi contingencia, soy yo en mi finitud. De alguna u otra manera yo soy lo absoluto, pero sabiendo que al mismo tiempo voy a terminar, voy a perecer. Entonces, de alguna u otra manera se asume esto, las más puras abstracciones del ser en sí y ser para otro. ¿Qué sucede? Que entonces ya no me queda más que obrar en consecuencia del otro. El otro puede llamarse la revolución, el otro puede llamarse el Estado, el otro se puede llamar mi familia, pero ya no hay un sueño de trascendencia, sino una cuestión de finitud, de concreción. Entonces soy en sí, pero también soy para el otro. A mí me da la impresión de que en este momento, de que para una mentalidad así, se tendría que asumir esta perspectiva de comportamiento. Volvemos a un momento que ya habíamos superado anteriormente, aunque quizá en otras dimensiones. Te das cuenta de que tú eres un algo, pero también para el otro eres una cosa. Sí, pero no hay esta noción como de sometimiento aquí, sino más bien que el comportamiento es más libre porque ya tú puedes poner tu vida incluso a favor de un ideal como puede ser la revolución. Entonces, ¿qué es lo más importante? Pues que yo soy para ese movimiento, yo soy para esa actividad, sin que exista un tipo de sometimiento de que yo, el singular, se pone por debajo de lo universal, o que una persona en concreto quede en dominio de un amo o de un estado o de algo por el estilo, sino que yo asumo un poquito más mi independencia. La ilustración se supone que lo que hace es volver autónomos a los individuos, y me parece que esto es lo que se está tratando de potenciar y lo que se trata de narrar desde esta figura. Ya, o sea, volvemos a ser muchas singularidades, pero ya no en el sentido anterior de que, somos cosas, sino somos muchos individuos. Exactamente, al menos a mí me da esa impresión. Vamos a dejarla ahí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro que en este punto Hegel retoma los mejores elementos de la ilustración y nos presenta cómo esta figura se vuelve crítica de lo anterior, pero también asume un comportamiento más individual, más autónomo. Nos escuchamos dentro de 15 días para leer el apartado gamma, la utilidad como concepto fundamental de la ilustración. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros capítulos pasados, presentes y futuros en nuestra web, que es trashegel.com. También estamos en YouTube, Stitcher, Spotify, iTunes, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @trashegel. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.